Ok, esta es la grabación para la solución de la guía número 7, anexo 7 de la guía número 1. Entonces aquí vamos a ver unas soluciones y ayudas para el examen. El tema que vamos a ver el día de hoy es espejos esféricos. Entonces nuestro objetivo es obtener una imagen o obtener algún resultado gráfico a través del cual podemos determinar cómo son las imágenes que se determinan por espejos esféricos. Para hacer esto vamos a hacer lo siguiente: vamos a disponer de algunos elementos de los espejos esféricos para conocerlos, que siempre vamos a utilizar, y luego de eso pues vamos a emplear pues la cuestión de el trazado de 4 rayos. Para eso vamos a empezar con el primero de los rayos, el más fundamental de todos, los que son obligatorios por así decirlo en cualquiera de los ejercicios, y esos son el eje óptico y la aproximación del espejo esférico. Entonces para eso lo que yo les pido el favor es que ustedes van a insertar siempre, bueno, van a dibujar en cada uno de sus trabajos y van a tratar de ubicar el centro de este espejo. Entonces el centro de este espejo sería más o menos, como nos dice que es un espejo cóncavo de 4 centímetros, pues va a estar a 4 centímetros del borde de arriba. 1, 2, 3 y 4. Entonces desde acá vamos a trazar una línea que vaya por todo el eje. La voy a hacer la voy a marcar acá, aunque aquí me va a marcar por defecto azul. La vamos a convertir un poco más gruesa y va a ser de color azul oscuro y rojo. Ustedes la pueden hacer con el color que quieran, pero es una línea súper importante y esencial que deben trazar en todos sus ejercicios. Esta línea se va a llamar el, eh, el eje óptico. ¿Listo? Luego, este es un espejo esférico, pero para facilitar los ejercicios vamos a trazar una línea, que esa línea va a ser la aproximación también al espejo. Todos nuestros rayos deben llegar a esa línea y pues debemos manejarlos en esa línea. Entonces esa línea debe pasar por el borde final que está acá y que debe tocar en el punto del espejo y el eje óptico. Esa línea la voy a hacer acá en este momento, y esa línea también le voy a agregar los contornos que le dije ahorita, el grosor, para que ustedes la vean. Esas dos líneas son muy importantes porque van a ser las más esenciales para hacer los dibujos. A esta línea se le llama la aproximación. Entonces esa es la cuestión. Ahora bien, cuando nosotros tengamos esas dos cosas, lo que debemos trazar de luego de eso es un punto, y ese punto es el punto que vamos a empezar a trabajar, o nuestro primer punto. Ese punto es súper importante y ese punto es el vértice. ¿Listo? Es el punto medio del espejo y debemos trazarlo en todos los diagramas que nosotros lo tengamos. Entonces vamos a trazar acá y lo vamos a nombrar con una letra B mayúscula a este punto de acá. ¿Listo? Luego de que nosotros tengamos ese B, vamos a determinar el centro del espejo. ¿Dónde se determina el centro del espejo? El centro del espejo se determina en un lugar en el cual esté equidistante a cada uno de los puntos, o sea, en este punto de acá. ¿Listo? Ese sería el centro del espejo y lo vamos a trabajar también. Es importante que todos los ejercicios, no importando si son espejos cóncavos o convexos, nosotros tracemos siempre esos dos puntos. ¿Por qué? Porque esos dos puntos nos van a dar un tercer punto que es fundamental y que es el foco. ¿Dónde ubicamos el foco? El foco siempre se va a ubicar a la mitad. Entonces, si esto tiene un radio o un centro de curvatura de 4 centímetros, el foco se va a ubicar en la mitad de ellos dos, es decir, en 2. De pronto PowerPoint no me colabora mucho con la mitad exacta, pero pues vamos a suponer que ahí es la mitad. Listo. Entonces, estas son las primeras partes. No importando el problema, nosotros debemos siempre hacer esas partes o dibujar esas partes en cada uno de nuestros dibujos. Si no hemos hecho nuestro anexo, pues podemos guiarnos de este video para terminarlo. ¿Listo? Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Nos dice el problema que, en nuestro problema que planteamos en la guía, que a 3 centímetros de su vértice vamos a colocar un objeto de 2 centímetros de altura. Entonces ustedes lo que pueden hacer es eh, dibujar cualquier objeto, un árbol, una torre, cualquier objeto que se les ocurra, y lo van a dibujar en ese lugar. ¿Listo? Entonces yo en este caso, pues como tengo internet a la mano, pues voy a traer un dibujo de internet, pero lo importante es que la altura de ese dibujo se coloque primero en ese lugar y segundo tenga la altura
que nos está diciendo el problema. Entonces la altura del problema nos dice que es una altura de 2 centímetros. Entonces debemos colocarnos acá a 2 centímetros. Entonces lo primero que debemos corregir, bueno, pues aquí tenemos, gracias a Dios, esto. Entonces lo colocamos a 2 centímetros, listo. Y lo vamos a colocar acá, sobre el eje óptico, listo. Obviamente no nos colabora, tenemos que tener en cuenta la escala de la gráfica. Entonces para mí, sus gráficas, cada cuadrito es medio centímetro, y entonces ahí será el dibujo del arbolito ahí, listo. Ahora bien, luego de eso es importantísimo, que no hemos terminado de cómo hacer nuestro dibujo. Voy a ampliarlo un poquito más para que se comprenda el siguiente paso. Para guiarnos es importante que nosotros a ese dibujo que hemos hecho le agreguemos una flecha de otro color. En este caso voy a agregarle una flecha, pero esa flecha va a ser de color, para que se note, va a ser una flecha de color rojo, ¿ok? Entonces le voy a dar acá rojo, y le voy a hacer un grosor un poquito mejor para que se vea, listo. Entonces para nosotros ese árbol está ahí, listo, está ahí, no hay ningún problema. Y ahora vamos a suponer que todos los rayos que vamos a trazar los vamos a trazar desde un punto. ¿Desde cuál punto? Desde el punto más alto de esa imagen, es decir, los vamos a trazar desde este punto de acá, en el cual coinciden los 2 centímetros, listo. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar los rayos ópticos. ¿Qué son los rayos ópticos? Son las ayudas o los rayos principales, los cuales su intersección nos va a decir dónde se va a encontrar el árbol y cómo se va a ver ese árbol. Entonces para eso, pues voy a guiarme de un libro, y ese libro tiene los 4 rayos. La verdad yo no les voy a pedir los 4 rayos, solo les voy a pedir 3. Entonces acá voy a traer la imagen para que la tengan lista y preparada. Uy, traje 2 imágenes, discúlpenme. Entonces acá las voy a dejar acá al lado para que nosotros tengamos una guía, un poquito más acá, que creo que nos va a dar la imagen. Y vamos a comenzar. Entonces nos dicen, aquí nos están guiando qué hacen, y los vamos a hacer hasta con los mismos colores para ver cómo nos da, listo. Entonces nos dice que el primer rayo paralelo al eje se refleja a través del punto focal, y este es este rayo morado que vemos aquí y que se refleja al punto focal, que pasa, que es nuestra F. Entonces vamos a hacer lo mismo nosotros, vamos a irnos a formas, vamos a agregar líneas, y vamos a empezar con la primera línea, y la primera línea que nosotros tenemos la vamos a ir fíjense que, bueno, a mí me sale un poco torcida porque intenta hacerse con el puntico, entonces la voy a quitar mejor. Y acá lo que voy a hacer es insertar la forma de ese rayo que va desde el punto de arriba. Entonces, bueno, vamos a moverlo porque no nos quiere tomar del pelo un poco. Vamos a subirle el grosor y le vamos a cambiar la forma al morado que nos está dando allá en el libro. Y entonces el libro nos decía que todo rayo que incide paralelo en el punto de contacto, que es acá, en este punto blanco, vamos a reflejarlo pasando por el foco, listo. Entonces lo vamos a pasar por el foco, entonces lo vamos a ubicar acá, y vamos a hacer que pase por el foco, es decir, por esta línea de abajo, listo. Entonces ese rayo va a pasar por acá, listo. Entonces, como va a pasar por acá, ese es el rayo. ¿Hasta dónde? Me preguntan mucho en clase. Depende de la imagen que vayamos a obtener. Es muy probable que la imagen que vayamos a obtener esté un poquito más alejada del centro de curvatura, ¿no? Entonces, lo más probable es que nosotros dejemos el rayo hasta ahí. Y ese es el primer rayo principal, que se parece precisamente al rayo que nosotros tenemos acá de morado y que dice 1. Ahora nos dice un segundo rayo. Nos dice, el rayo que pasa por el punto focal se refleja paralelo al eje Y. Entonces nosotros acá vamos a pasar un rayo por el plano, por el foco, listo. Entonces lo vamos a pasar, vamos a insertarlo nuevamente, y ese rayo lo vamos a hacer con el mismo color también que nos dijeron ahí. Entonces lo vamos a trazar desde acá también. Voy a ampliar un poco para que me permita hacerlo bien. Entonces acá lo importante es que pase por el foco, ok, pase por el foco. ¿Y hasta dónde tiene que tocar? Pues si pasa por el foco, tiene que tocar la aproximación. En clase vimos a algunos de nosotros haciéndola con la parte circular. La aproximación y la parte circular nos van a dar una imagen muy similar. Entonces yo les aconsejo que para que no se compliquen la vida, lo hagan con la parte circular que están haciendo ahí. La parte de aproximación, perdón.
Entonces aquí que lo estamos haciendo con la aproximación, nosotros vemos que ese rayo coincidencialmente nos dio acá, ¿sí? Nos dio ahí, y entonces como nos dio ahí, se va a reflejar paralelo. En teoría, esos rayos tienen que intersectarse ya en algún lado, ¿sí? Si estamos haciendo bien el ejercicio, pues ya se tienen que intersectar en algún lado. En este caso, pues nosotros estamos viendo, voy a extender un poco más el rayo, que el rayo acá ya se toca, listo. Entonces hay dos rayos que ya se están tocando. El tercer rayo que puede llegar a confundir, y eso es, entonces nosotros ya con esos dos rayos en teoría ya podríamos trazar, pero nosotros estamos pidiendo tres rayos porque podemos equivocarnos con un rayo. Entonces necesitamos otro rayo que nos diga si estamos haciendo el ejercicio bien o no. Y para eso vamos a hacer el tercer rayo, que dice: el rayo que pasa por el centro de curvatura interseca la superficie normalmente y se refleja original. Es el rayo más fácil, y en este caso es el rayo naranja que ustedes ven acá. Ese rayo va y se devuelve por el mismo lugar. Entonces aquí, ¿por qué hice este ejercicio? Porque este rayo pareciera acá, no tenemos el centro de curvatura al frente y nos podemos asustar y podemos decir: no, pues Víctor no nos ha explicado cómo hacer eso. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es seguir nuestra intuición y hacer caso. Entonces vamos a pasar el rayo por el centro de curvatura desde la punta. Entonces, si ustedes observan, ese rayo tendría que salir acá y tendría que pasar por el centro de curvatura así como está, ¿sí? Así como lo estoy dibujando. Pero primero que todo, uno de los errores que estoy cometiendo acá, por ejemplo, con este rayo verde, es que tiene que pasar por la punta. De pronto PowerPoint no me deja ponerle bien la punta, entonces más o menos vamos a aproximar que es ahí. Y lo segundo, también con nuestro rayo pequeño, también tiene que pasar por la punta acá, ¿sí? Vamos a pasar por el centro de curvatura. Entonces, como va y se devuelve el centro de curvatura, este rayo lo que tenemos que hacer es extenderlo, y como pueden ver, se sale del espejo. Ahí es donde nosotros podemos recurrir, y aquí es muy importante recurrir a la aproximación. Por eso la aproximación se tiene que extender lo más que podamos, ¿sí? Pero no nos importa, incluso podemos en este caso no valernos de la aproximación, sino del espejo circular, no hay ningún problema. Cualquiera de las dos es válida, es decir, o puede tocar la línea azul del final, o puede tocar simple y sencillamente la línea negra que estamos utilizando. El caso es que ese rayo, lo que nos es importante es que ese rayo va hacia arriba y se devuelve. ¿Listo? Entonces acá estoy cometiendo unos errores, y es que el rayo no está pasando por la punta de la figura, ¿sí? Tiene que pasar por la punta de la figura y tiene que pasar por el centro de curvatura. Entonces digamos que aquí, como lo estoy haciendo en PowerPoint, pues va a ser un poco complejo, pero si ustedes observan, los tres rayos se van a tocar casi aproximadamente en un mismo punto. Si ustedes observan, acá voy a tratarlo de trazar lo mejor posible. No me está eso, entonces no hay tanto problema si les pasa lo mismo que me está pasando a mí, pero aproximadamente ustedes ven que hay un punto por el cual estos rayos se están tocando, y esos rayos tienen que tocarse por ese punto precisamente para que nosotros podamos funcionar ahí. Más o menos el rayo sería por acá. Entonces, si ustedes observan, los tres rayos se están intersectando en un punto. Significa que esto de acá es el objeto. Entonces, todos los que tengan O, cuando rellenemos nuestra figura acá, pues vamos a rellenarlos con eso, pero ya lo haremos a continuación. Por ejemplo, distancia objeto y altura objeto, que son DO y HO. Entonces, distancia objeto, pues sabemos que es 3 centímetros. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es llenar en ese momento distancia objeto. Entonces lo que hacemos es marcarlo acá en nuestra guía. Y nosotros lo que hacemos es colocarlo con centímetros. Es importantísimo que lo coloquemos con centímetros. Perdón, acá se me activó la ayuda sin querer. Entonces voy a insertar un cuadro de texto. Y acá voy a marcarlo como 3 centímetros, porque es nuestra distancia objeto, ¿cierto? Y es esa distancia objeto que, tal vez para que no la olvidemos, es precisamente esta distancia que hay de acá hasta acá, ¿ok? Esa es la distancia objeto. Voy a hacer con un color rojo también, y con
para que lo entiendan que con rojo es la distancia objeto. Esa es la distancia objeto, que son los 3 centímetros que estamos haciendo, y la altura objeto es la otra línea roja, la vertical, y la altura objeto pues serán 2 centímetros. Entonces lo vamos a marcar con 2 centímetros, listo. Entonces acá vamos a marcar 2 centímetros. Ahora nos toca distancia de imagen. Entonces como la imagen se intersectó acá, nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, a mí me queda muy sencillo hacerlo, pero pues a ustedes les va a quedar un poco complicado, y es, vamos a voltear la imagen, porque si nosotros observamos, la altura de la imagen va a modificarse, y esa altura, si ustedes observan, va a quedar donde se intersectan los tres rayos, que es acá, precisamente. Vamos a hacer en otro color para que no nos confundamos. Entonces, la vamos a hacer con color... no sé, amarillo, si les parece bien. Y entonces eso nos da que esta es la imagen. Entonces si yo dibujara el árbol acá, ese árbol que dibujo tengo que hacerlo con esta altura. Bueno, no sé si ampliarlo mejor así, amplío mejor así. Entonces este espejo lo que hace es ampliar la imagen de este árbol, ¿ok? Y la amplía de esta manera. Por eso es importante el eje óptico, para que nosotros podamos colocar la imagen. Voy a enviar atrás para que a enviar atrás, enviar atrás, enviar atrás. Es que si lo envío, ahí está, donde se están intersectando los rayos. ¿Sí ven? Entonces donde se intersectaron los tres rayos es donde nosotros queremos enviarlo. Ahí están los tres rayos intersectados, y este es como si fuera nuestra altura imagen. Si ustedes observan, el número de cuadritos que es la altura imagen es 8, entonces por lo tanto será 4 centímetros. Entonces acá, cuando nos pregunten la altura de la imagen, pues nosotros vamos a colocar que es 4 centímetros. ¿Ok? Y cuando nosotros que nos digan distancia de imagen, entonces en distancia de imagen nosotros vamos a medir desde el vértice cuántos cuadritos hay hasta acá. Entonces vamos a medir 2, 4, 6, 8, 10, 12. O sea, la distancia de imagen sería 6 centímetros. Obviamente al principio, se me olvidaba decirlos, nosotros ya medimos el radio, o es a un dato que nos dan. El radio del espejo es 4 centímetros, que es precisamente la distancia que hay desde el centro hasta el vértice, de C a B, que en este caso pues C no se ve. Si me permiten voy a mandarlo atrás para que se vea. Y pues el foco, como siempre, va a ser precisamente la mitad de la distancia eh, que hay. Perdón, me queda más fácil traerlo al frente. El foco es la distancia que hay entre el centro y la mitad de la distancia que hay entre el centro y el vértice. Entonces en ese caso el foco en este caso valdría 2 centímetros. ¿Listo? Entonces digamos que esa es la forma en que nosotros construimos las imágenes. Entonces, ¿qué les aconsejo yo? En la guía hay propuesto un ejercicio. Entonces la idea es que podríamos solucionar este ejercicio que está propuesto en la guía, que nos dicen que una distancia de 5 centímetros y una altura de 3 centímetros, y tratamos de determinar este espejo. Tal vez acá de una vez me voy a la guía y corrijo algo, y es que la guía no colabora mucho porque el espejo está como un poco corrido. De pronto se corrió ahorita que copió la imagen. Vamos a tratar de ubicarlo de la menor manera posible, y es con estas diagonales, ¿sí? Entonces lo importante es aquí hallar el centro de curvatura, que coincidencialmente y para este ejercicio también va a ser 4, pero podemos hacerlo de otros centros de curvatura o más. Vamos a mirar si es 4 o más. Por ejemplo, aquí miramos que el centro de curvatura no recurre a eso, pero yo lo que les aconsejo es que con esas líneas diagonales ustedes cuenten los cuadros. Si hay 2, 4, 6 y 8, eso les va a decir que el centro de curvatura está a 8 centímetros a 8 cuadros, o sea 4 centímetros del vértice. Entonces, si ustedes van a resolver este ejercicio, ¿qué les aconsejo yo? Pues que pausen el video, ¿sí? E intenten resolverlo solos, y después de que pausen el video, pues intenten hallar todo lo que las respuestas. Entonces es un otro con, esta vez también es un centro de curvatura de 4, entonces el foco cuánto dará, el vértice dónde estará, dibujan la distancia objeto, la altura objeto, la distancia imagen y la altura imagen. ¿Listo? Pueden pausar el video e intentarlo hacer. Ok, entonces vamos a comenzar. Si ya lo pausaron, pues vamos a recurrir primero a lo mismo. Vamos a
técnicamente es lo mismo de acá en muchos aspectos. Entonces voy a copiar, por ejemplo, esta línea que es el eje focal. Hay que hacerla también, hay que trazarla por donde pasan las diagonales, que es precisamente por aquí. Esa es la primera cosa que hay que hacer. Luego hay que trazar la aproximación. Entonces también vamos a copiar esta línea y la vamos a trazar. Listo, perfecto, sin problema. La vamos a trazar en nuestro dibujo y la vamos a trazar precisamente en el punto donde toca el espejo y la aproximación. Veas que aquí no me dio exacto. Esa es una de las debilidades de estos ejercicios, porque nos va a tocar recurrir a regla, ¿sí? Entonces por eso les decía que lo mejor de pronto es hacer como hice yo acá, tener el espejo bien centradito o bien alineado la línea. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo coger y hacer esto. Yo puedo borrar este espejo, ¿sí? Y solo utilizar la cuadrícula. Yo no necesito, no es necesario dibujar el círculo, porque pues dibujar el círculo es demasiado complicado. Entonces yo lo que hago es copio toda esta cuadrícula y no hago el espejo. Es decir, yo cojo esto y lo que hago es me encargo de que enviar al fondo, de que el eje óptico y la aproximación coincidan en cuadrículas, es decir, por ejemplo, que coincida acá y que coincida acá. Y yo ya para mí este va a ser el espejo, aun cuando no tenga la forma esférica, va a ser el espejo. ¿Qué es lo importante? Pues no perdernos, no olvidar el vértice, el foco y el centro, ¿sí? No olvidarnos de esas tres letras y colocarlas precisamente donde son. Entonces acá yo las traigo copiadas del otro lado. Ups, lo moví, discúlpenme. Listo, entonces acá cojo esta letra y no olvido que es el vértice. Entonces el vértice va precisamente en la esquina ahí. Listo, no hay problema. Y no olvido colocar el centro de curvatura, como es un espejo de radio 8. Entonces no olvido que voy a bajar esto un poquito más. Qué pena, esta cuadrícula se me está moviendo mucho. Listo. No olvido que el centro debe ir precisamente a 8 cuadritos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces nuevamente el centro va a dar ahí. Pero el foco sí va a dar en la mitad. Entonces el foco va a dar acá. ¿Listo? Pueden señalar o no como yo los puntos. Yo les aconsejo que sí los señalen, los marquen con un punto. Así como hice yo acá. Entonces que ustedes cojan y marquen cada uno de los puntos. No hay problema. Entonces van a marcar los 3 puntos que ustedes tienen ahí. ¿Listo? Punto 1. Punto 2, punto 3, ¿listo? Van a marcar los 3 puntos, ¿listo? Perfecto. Y luego de que marquen los 3 puntos, van ahora sí a dibujar su imagen. Primer error de novato, olvidar desde dónde se mide la distancia objeto. Muchos solo lo miden desde el centro. No, se tiene que medir desde el vértice. Entonces voy a traer mi mismo arbolito. Y mi mismo arbolito lo voy a traer y lo voy a poner acá a 5 centímetros. Entonces 5 centímetros serían 10 cuadros. Ya sé que aquí van 8, entonces acá serían los 10 cuadros. ¿Listo? Acá serían los 10 cuadros. ¿Listo? Y tengo que verificar la altura. Esta vez la altura es de 3 centímetros. Entonces acá la altura es súper importante, porque si son 3 centímetros serían 6 cuadritos. 2, 4 y 6. Perfecto. Entonces ahí estoy haciéndolo. No olvidar que cuando yo tengo esto, hay que hacerlo coincidir todo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues el centro de la figura debe coincidir precisamente con donde queda la figura, o sea, en el cuadrito número 10. Hay que hacerlo coincidir en el cuadrito número 10. Y lo otro es que no debemos olvidar trazar la línea roja. Es decir, la línea roja que yo tracé acá, ¿sí? Esta línea roja que es la línea que me define cómo es la imagen. Entonces no olvidar que, bueno, esta línea va acá y que va desde el eje óptico hasta el punto más alto, que sería aquí los 10 cuadritos. ¿Listo? Espérate a ver si le puedo quitar el fondo. Si le puedo quitar el fondo, perfecto. Vamos a dejarlo así. Vamos a mantener los cambios así. Y así podemos utilizar la cuadrícula mejor. Listo, perfecto. Entonces acá, ahí va a dar los centímetros. Ahora vamos a volver a recurrir a pues los trazados de rayos, ¿no? Es súper importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Si no tenemos en cuenta los trazados de rayos o los rayos principales, pues no podemos determinar. Entonces acá vuelvo y lo traigo para que lo tengamos al lado. Y esto, tranquilos, no se preocupen, yo les voy a dar una hojita a ustedes, a cada uno de ustedes, para que la tengan en los días que tengamos que hacer eso. ¿Listo? Entonces aquí en el trazado de rayos, nosotros tenemos que trazar ese trazado de rayos y vamos a comenzar siempre. Yo les aconsejaría que comenzaran por el que pasa por el centro, ¿sí?
El del centro de curvatura es el más fácil y es el que menos uno tiende a equivocarse. Y dejarán de últimas el que pasa por el foco y se refleja paralelo, porque ese es muy difícil de realizar. Entonces, lo que les aconsejaría yo es que comenzaremos con este naranja. Entonces vamos a copiarlo de acá y vamos a ver si nos sale o no nos sale. Entonces vamos a coger nuestra figura y vamos a trazarlo acá. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a trazar este rayo de tal manera de que pase por la punta del árbol y que a la vez traten de tocar el espejo. En este caso también hay una cosa que uno se puede asustar y usted dice, ok, miren lo que me está pasando, no toca el espejo, no importa, vamos a dejarlo con tal de manera de que pase por el centro de curvatura. ¿Por qué? Porque pues nosotros sabemos que no nos va a interesar tanto hacia dónde llega el espejo. Lo que nos va a interesar es que pase por el centro de curvatura. Por eso les digo que lo tracen de primeras. Y como ese rayo va y se devuelve en el mismo lugar, por ahora no hay problema. El segundo rayo que les aconsejo que tracen es el rayo morado. El rayo morado es muy fácil porque primero lo necesitan paralelo, y como lo necesitan paralelo no hay problema porque ustedes pueden trazarlo de tal manera de que pase por acá arriba, y lo otro que tienen que hacer es pasarlo por el foco. ¿Listo? Entonces como necesitan pasarlo por el foco, ustedes lo que van a hacer es desde acá van a pasarlo por el foco y ya ahí ustedes están viendo que hay un lugar donde se intersecta y ese lugar es importante. ¿Listo? Entonces lo tercero que pueden hacer ahí es trazar el otro rayo que les decía, el que aquí está con verde, que es el que pasa por el foco y se refleja paralelo. Entonces ustedes lo que van a hacer es trazar ese rayo. Aquí lo voy a copiar de una vez de la diapositiva anterior, que es este de acá. Entonces en ese momento usted lo que hace es desde la punta del árbol traza un rayo que pase por el foco, mira dónde se intersecta. Es muy importante que seleccione el punto donde se intersecta y por eso digo que este rayo debe ser el último que haga, porque es necesario que se quede paralelo. Para mí es muy fácil acá en PowerPoint porque pues yo lo hago paralelo y después los muevo hacia acá. Fíjense que aquí puede pasar una situación como la que me está pasando en este momento. ¿Y por qué sucede esa situación? Pues porque tenemos un error de ser humano terrible. Entonces de pronto la medición no nos quedó lo correcta. Alguno de nuestros rayos no está pasando por donde es. Por ejemplo, este tiene que pasar exactamente por el centro y para mí es muy difícil. O este rayo tiene que pasar exactamente por el centro y es muy difícil. Tenemos que verificar muy bien. A medida que yo voy perfeccionando los rayos, puede que esté dando, pero de pronto da este triángulo de acá que no les está dando correctamente. No pasa nada. Usted va a aproximar eso al punto central del triángulo, ¿ok? Lo más central del triángulo. Lastimosamente PowerPoint otra vez no me hace una buena pasada y no me deja ponerlo en el centro totalmente, pero pues usted lo va a tratar de poner lo más en el centro posible del triángulo. ¿Listo? Entonces aquí usted ya tiene varias cosas. Usted aquí lo que debería hacer es coger su imagen, rotarla, porque pues obviamente la flecha dio hacia abajo, entonces la voy a voltear de esta manera. Y si usted observa, la imagen esta vez dio diferente a la anterior, mientras que en el otro obteníamos imágenes que eran más grandes. Acá digamos con el mismo objeto no obtuvimos una imagen tan grande, obtuvimos una imagen más pequeña. Entonces si ustedes observan, aquí aproximadamente la altura de la imagen es 4 centímetros. ¿Listo? Uno de los errores que cometí acá es que no podemos poner que la altura de la imagen es 2 centímetros, sino es menos 2 centímetros. ¿Y por qué es menos 2 centímetros? Porque va hacia abajo. Acá lo mismo. Entonces si yo voy a colocar acá en el ejercicio, una cosa a corregir sería colocarle que la altura de la imagen, aquí necesito enviarlo atrás, la altura de la imagen es casi 2 cuadritos. Entonces vamos a tratar de colocarle esa altura de la imagen en 2 cuadritos. ¿Ok? Voy a copiar todos estos de acá de una vez para que me los pueda llevar y solo sea modificarlos acá. No sé si me quepan. Ahí está. Listo. Entonces por ejemplo el radio de curvatura del foco es lo mismo. La distancia de objeto es 5 porque nos separamos del vértice 10 cuadritos. Si contamos desde el vértice 2, 4, 6, 8, 10, o sea 5 centímetros. Fíjense que yo estoy colocando las unidades. La altura objeto, perdón, era la altura imagen ahorita, perdónenme.
aquí la puse en la altura objeto y es la altura imagen la que es negativa, es menos 4 centímetros. Entonces acá en la altura objeto habíamos dicho que era 3. Entonces aquí en la distancia imagen, esto va a ser lo que nos complique la vida. Tenemos que medir desde el vértice hasta acá. Aproximadamente son 1, 2, 4, 6 y está entre el cuadro 6 y el cuadro 7. O sea, serían 3 centímetros y medio. O sea, esto sería, bueno, 3 centímetros y un cuarto porque es la mitad de la mitad. O sea, sería 3,25 centímetros. Si fuera 3,5 estaría en el cuadro 7. Entonces, como está en la mitad entre el cuadro 7 y el cuadro 6, estaría de 3,25. Y la altura de la imagen sí es menos 2 centímetros. La imagen lo que hizo es volverse más pequeña. Entonces, yo les aconsejo mucho que para estos ejercicios, les pido disculpas por la tardanza, digamos, en subir el video. Si ustedes no han hecho la guía del anexo, pues la pueden hacer en este momento, pueden utilizar esto. En algún momento, como estoy un poquito atareado porque quiero que sepan más o menos cómo es la cuestión, quiero que por favor practiquen para el examen de esta manera. Si quieren voy a subir el archivo también o pídanmelo por correo para que puedan practicar. Espero les haya servido este video de trazado de rayos y cualquier cosa pues nos veremos en clase. Feliz día.